buenas a todos, bienvenidos a mi estudio, yo soy Iván Ferreiro. Bueno, ya veis que seguimos trabajando desde el ordenador, puesto que esos materiales, pinturas y papeles que he pedido para seguir trabajando en vivo y en directo, para que vosotros podáis ver cómo yo manipulo la pintura y cómo la modelo, pues tardan un poquito, pero eso no nos va a detener. Yo ya tenía pensado ciertas clases teóricas para aprender a analizar las imágenes, y es algo que me viene al pelo, me viene tremendo, porque es lo que vamos a hacer en la clase de hoy, y para permitirme hablar sobre la composición y el análisis de imagen, pues va perfecto trabajar en el ordenador, y así os puedo hacer un pase de diapositivas. Como os dije, vamos a ver un poquito y empezar a conocer cómo funciona la composición, y bueno, que sepáis que hay composición en todo lo que tiene que ver con arte, ya no solo arte a nivel plástico, sino también artes escénicas, música, teatro, danza, cualquier cosa que nosotros nos imaginemos. Y la literatura también hay composición, hay métrica, hay rima, hay estrofas, hay música, también hay rima, hay también ritmo, hay también organización, ¿vale? Si en la música, por ejemplo, no hubiese organización, pues eso sería ruido, ¿vale? Entonces, para que lo comprendáis un poquito cómo de importante es la composición, podemos tener un cuadro que esté bien compuesto, que tenga sentido, unidad, y un cuadro que esté desorganizado, que tenga carencias compositivas. Vale, ¿qué es esto de la composición? Bueno, ya hablamos de la composición en la literatura, que tenía que ver con estrofas, que tenía que ver con párrafos, que tenía que ver con rimas, con medidas métricas. Y en la música también, bueno, pues hay ciertas reglas compositivas para que un ruido esté bien organizado y sea considerado música o una buena melodía. En este caso, nosotros, cuando nosotros hablamos de composición a nivel plástico, pues lo que nos viene a la mente o lo que entendemos es de la organización de los elementos visuales para que las partes formen un todo, ¿vale? Comprender esto nos va a ayudar mucho a mejorar nuestra pintura y a mejorar nuestra percepción sobre lo que hacemos, y esto lo vamos a cultivar y lo vamos a potenciar a través del análisis de cómo lo van solucionando otros artistas, ¿vale? Yo voy cada semana, voy a elegir un cuadro, voy a empezar por cuadros más sencillos y luego los vamos a ir complicando un poquito. Y en esos cuadros pues iremos analizando un poquito pues esto que os estoy comentando de las composiciones y las organizaciones que hay de los diferentes elementos que hay dentro de un cuadro para una correcta interpretación y desfragmentación, ¿no? Porque nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando pintamos un cuadro, pues lo que hacemos es comunicar, ¿vale? Entonces, cuando nosotros estamos comunicando, tenemos que asegurarnos de, tal y como nosotros formamos esa frase, la otra persona tiene que entenderla, ¿vale? Entonces, si esa frase está mal estructurada, está mal organizada, no se va a comprender bien la imagen o no la van a descodificar bien, ¿vale? Entonces, tenemos que tener en cuenta siempre la persona que va a estar al otro lado de ese diálogo a través de una imagen que nosotros hemos generado. ¿Y qué elementos afectan a un cuadro con una estudiada composición, con una composición muy bien medida, muy bien estudiada? Bueno, pues está la proporción, que eso ya lo estuvimos viendo, están los pesos, la armonía, el equilibrio, el énfasis, el flujo actancial, el aire y el ritmo. Vale, hablé de ritmo en cuanto a música, pero también hay ritmo en la pintura plástica. El ritmo es un movimiento controlado y medido, ¿vale? También ritmo lo podemos encontrar en las ciudades, cuando nosotros estamos por la noche
y dependiendo del día puede ser que esos ruidos que genera la ciudad pues sean tranquilos, se escuchen algún grillo o bien haya ruidos de música, gente pasándoselo bien, y a medida que van cambiando los momentos, pues el ruido de la ciudad pues está organizada según la actividad humana. Pues puede haber claxons, coches, arrancadas, frenadas, gente por la calle, y a medida que se va llegando al mediodía esos ruidos se van atenuando, se van haciendo más silenciosos porque la gente está ya más metido en bares, se escuchan ruidos de platos, de cosas. Bueno, pues ahí ya veis cómo se van estructurando y organizando esos ruidos. Había un compositor que hablaba de estos ruidos de la ciudad como música porque tenía cierta organización, y entonces él entendía la música como ruidos organizados, y la ciudad en sí pues es un ruido organizado según las horas puntas de las salidas de coches, de las salidas del trabajo, de la vuelta a casa, del día a día, si es día de fiesta, si no. Bueno, entonces esto ir entendiéndolo de esta manera. Vale, también hay ritmos en cuanto a los ciclos lunares, en las mareas, en las estaciones, ¿vale? Siempre tenemos movimientos organizados, ¿vale? Entonces, esto simplemente para que lo empecéis a tener en cuenta cuando nosotros hacemos una composición de un cuadro, ¿vale? Para empezar un poquito a abrir boca en cuanto a la composición, nosotros muchas veces queremos colocar una casa en una escena, ¿vale? Y esa colocación podemos pasar por varias formas de componer. Hay pictóricamente, a nivel histórico, por así decirlo, más tradicional, pues se suele componer trazando unas líneas imaginarias de punta a punta y por los centros, y aquí se suelen colocar los elementos, ¿vale? Más o menos centrados. Todo esto que estoy contando son ciertas reglas que podemos romper, ¿vale? No tenemos por qué, vamos a colocar aquí una esfera, no tenemos por qué centrar los elementos, y es más, muchas veces está mal visto hacer cuadros extremadamente centrados y extremadamente equilibrados, ¿vale? Nosotros vamos a pensar en cuando colocamos un elemento en el cuadro o en el lienzo como un elemento que hay como una especie de balanza, una dicotomía, ¿vale? Tenemos esta parte de aquí, voy a hacer esto más pequeñito, que es la parte derecha, ¿vale? Y esta parte aquí que es la parte izquierda. Y ahora bien, imaginaros ahí pues una especie de balanza. Aquí tenemos un platillo, aquí tenemos otro platillo y tenemos aquí un triangulito centrado con nuestras pesas de la balanza, ¿vale? Voy a borrar esto para hacerlo un poquito más claro, no quiero confundiros. Vale, imaginaros que nosotros tenemos aquí esa balanza de la que os hablaba. Y nosotros tenemos que colocar en este lienzo en blanco, en este espacio aún por definir, un elemento. Si nosotros colocamos un elemento a este lado, esta balanza va a pesar más. Ahí estamos hablando de pesos. Esta parte de aquí pesa más. Por lo tanto, nuestra composición va a estar desequilibrada, ¿vale? En cambio, si yo ese elemento lo coloco en el centro, esta composición va a estar equilibrada. Que si desplazo este elemento un poquito hacia un lateral o un poquito hacia el otro lateral, va a tener cierta tensión, ¿vale? Yo puedo coger este elemento y desplazarlo para este lado y va a ser como un elemento que intranquilizador,
que desvirtúa un poquito ese equilibrio, entonces crea como un sentimiento un poquito extraño en el espectador, ¿vale? Por eso hablamos de desequilibrio, ¿vale? Pesa mucho más esta zona que esta. Y el ojo normalmente suele ir a estos puntos tan potentes. Hay ciertos trucos que utilizan pintores y utilizan artistas, que es la de compensar, ¿vale? Si yo pongo un elemento a este lado, poniendo un elemento a este otro lado, pues voy a equilibrarlo, ¿vale? Depende de dónde esté situado, lo voy a equilibrar mejor o peor. Depende del color que use, va a estar más o menos equilibrado. Si yo en vez de un círculo negro pongo un círculo amarillo, el amarillo es un color que pesa menos, este atrae más mi atención, por lo tanto esta composición sigue ciertamente desequilibrada, a pesar de que este elemento es un poquito más grande. Para poder equilibrarlo quizás tenga que agrandarlo más para que este elemento cobre más peso, cobre más importancia y atraiga más mi atención o por igual a la del punto negro. Vale, ya veis un poquito en este pequeño ejercicio que yo estoy haciendo compositivo cómo podemos ir intentando equilibrar ciertos cuadros, ¿vale? Hay muchas formas de equilibrar cuadros y composiciones. Algunas de las que yo me he dado cuenta pues son compensaciones cromáticas, compensaciones gestuales y luego compensaciones añadiendo elementos, ¿vale? Que es lo que estoy haciendo yo ahora. Esos elementos, pues, bueno, podemos correr el riesgo de ir introduciendo elementos, porque aquí también parece ser que nos hace falta algún elemento más y a lo mejor por aquí ponemos otro elemento. Estos colores son más duros que el amarillo, entonces a lo mejor pesa más este campo de aquí. Estos son diferentes estudios, diferentes formas de entender, de comprender. Bueno, vosotros intentar cuando veáis un cuadro daros cuenta de estos factores, de estos pesos, de estos equilibrios, ¿vale? De dónde ponemos el énfasis y si esto crea armonía o no crea armonía. Y luego también daros cuenta que lo que no pintamos también forma parte de la composición, que es el aire, ¿vale? Ese espacio de aire que hay también forma parte de la composición y puede ser llenado de muchas maneras y no necesariamente añadiéndole elementos o poniendo una compensación gestual o una compensación cromática. ¿Vale? Podéis hacerlo de muchísimas otras formas que son las que vamos a ir viendo a medida que nosotros vamos avanzando en el análisis de las diferentes obras que yo voy a ir proponiendo, y así vosotros también vais abriendo vuestra mente y de esta manera disfrutaréis un poquito más las obras de arte cuando vayáis a una exposición, ¿vale? Entenderéis un poquito mejor lo que vais a ver en un museo. Vale, entonces voy a borrar esto un momento y si voy a pasar ya al cuadro para no saturaros demasiado con demasiada información. Voy a pasar a la imagen que tengo preparada para hoy y es un Pantocrator, ¿vale? He empezado por este movimiento artístico porque me parecía una imagen muy clarificadora para empezar nosotros a analizar lo que estamos viendo. Vale, entonces me voy a coger aquí un azul fuerte porque va a destacar por encima de estos colores tan cálidos. Sí que hay predominancia de los colores cálidos como son los naranjas, rojos, amarillos, y luego lo va compensando con algunos tonos fríos como pueden ser los verdes, ¿vale? Para no crear, bueno, tiene una gama cromática muy escueta, pero bueno, lo compensa bastante bien, ¿vale? Es una imagen bastante bonita. Es una imagen que a mí siempre me atrajo por sus características. Lo que voy a decir no es algo que hoy en día sea algo
como bueno o a tener en cuenta para hacer un buen cuadro, pero es que a mí me encantan este tipo de imágenes y no quiere decir que vosotros no podáis hacer el mismo tipo de imágenes, ¿vale? No tienen por qué ser todas las imágenes dinámicas o todas las imágenes que nosotros generemos pues con ciertos flujos menos hieráticos, más naturales. No, para nada. Podemos hacer este tipo de imágenes. A mí es una imagen que me encantó siempre, este Pantocrátor. Y bueno, simplemente para los que no sepan lo que es un Pantocrátor, o perdón, Pantocrátor, no, Pantocrátor, sí, lo estaba diciendo bien. Hay veces que me llego a confundir porque en la escuela nosotros solíamos hacer bromas con el Pantocrátor bueno. Perdonad, me he cargado, he hecho aquí un gesto y me he cargado una cosa. Bueno, seguimos. Accidentes del directo. Bien, el Pantocrátor es la figura que estáis viendo, la figura de Cristo en actitud juiciosa, ¿vale? Es un Cristo juez rodeado de una mandorla. En este caso tiene una doble mandorla, ¿vale? Es esto que estamos viendo que está como rodeando a nuestro Cristo. Son figuras muy esbeltas, demasiado esbeltas, no tienen una proporción adecuada, ¿vale? Están muchísimo más alargadas. Fijaros que incluso él está sentado, pero sus piernas prácticamente miden tanto como su altura. La verdad es que si él se pone de pie, sería un gigante. Vale, entonces tener en cuenta que tiene ciertos problemas de proporción que para nada afectan al entendimiento de la obra y a su fin último, que era simplemente pues ilustrar. Bien, ¿qué más vemos en esta imagen? Que no tenga que ver tampoco mucho sobre composición. La composición la vamos a analizar en un momento, pero bueno, simplemente para que vosotros veáis ciertas características, pues como decía, tenemos la mandorla, tenemos el nimbo, crucífero, que tiene detrás de la cabeza nuestro Cristo. Tiene una mano en actitud de bendecir y en la otra mano porta el libro de la vida. Algo muy característico de esta imagen, de la imagen del Pantocrátor, no solo es el nimbo, todos están nimbrados. Ya veis que los apóstoles también tienen esa nimbradura. Y bueno, también la mandorla. Una imagen muy característica como decía, del Pantocrátor son los pies descalzos, y los pies descalzos, en este caso de Cristo, están sobre el mundo, ¿vale? Sobre la tierra. Y bueno, ya veis que también tiene un fondo muy plano, no hay perspectiva. Fijaros que los fondos que hay, la perspectiva de lo que os hablaba en vídeos anteriores, todos los apóstoles son del mismo tamaño, a pesar de que están uno detrás de otro, no hay profundidad de campo y tienen una fuerte isocefalia. La isocefalia es que todas las caras son iguales, todos los ojos son iguales, todas las narices son iguales, todas las bocas son iguales. Solo se diferencian por los peinados, las barbas y los objetos que portan y por lo tanto también las vestiduras que llevan. Los apóstoles nosotros los vamos a diferenciar muchas veces en esta época por esa fuerte isocefalia que tienen las figuras. Los vamos a ver o los vamos a diferenciar por los objetos que portan. En este caso, Pedro porta la llave. Nosotros sabemos que este hombre de aquí es Pablo, porque Pablo es calvo y porta un libro. Y nosotros sabemos que este hombre de aquí es Juan, porque Juan no tiene barba. Normalmente Juan era el más joven de los apóstoles, entonces lo representaban sin barba. Y luego, bueno, dependiendo de los objetos litúrgicos que van portando, o bien ciertas estelas
que muchas veces tenían escrito su nombre. Por aquí también hay una estela, ¿vale? Tenían escritos sus nombres directamente, sin ni cortos ni perezosos. Ahí mismo decían en muchos cuadros, en muchas esculturas, ahí mismo decía quién era la persona que estaba ahí representada. Pues yo soy Pablo, yo soy Juan o yo soy Manuel, ¿vale? Entonces, ¿qué más cositas de esta que podemos ir analizando, podemos ir entendiendo? Bueno, ya metiéndonos dentro del aspecto más compositivo, bueno, antes de pasar al compositivo, vale, sí, me olvidaba, pues fijaros que todas las caras tienen una actitud hierática, ¿vale? Tienen una expresión nula, ¿vale? Veis que no hay ningún tipo de expresión, todos están iguales, y la xiocefalia pues parece que reprime un poquito el individualismo de las personas, y en esa época pues es un poco lo que se estilaba según lo que vivían. Y luego mucha geometrización en los vestidos, en los pliegues, vemos muchísima frontalidad, sobre todo en Cristo, ¿vale? Ya veis que está totalmente de frente, podemos marcar aquí su eje axial, y es, a no ser por esta mano que rompe un poquito la axialidad, pues es totalmente igual de derecha a izquierda que de izquierda a derecha. Vale, también se ve un poquito cómo rompen algunos pliegues esa frontalidad, pero siguen estando fuertemente esquematizados y frontales. Vale, entonces, ya pasando a la composición, veis que es una composición horizontal. Es un cuadro que está dispuesto en horizontal. Hay una fuerte jerarquización de los espacios. ¿Vale? ¿Por qué hay una fuerte jerarquización de los espacios? Pues bueno, ya podemos ver que el espacio más importante y la figura más grande, porque es la más importante, es la de Cristo. ¿Vale? Está en el centro, es más grande que todos, es enorme y es la más importante. Por lo tanto, tiene que ocupar todo el espacio, y los demás elementos que hay en la composición son más pequeños y se tienen que acomodar al espacio que queda, ¿vale? El espacio que tenemos ahí, ¿vale? Entonces, por eso vemos pues estos apóstoles amontonados a los lados. Estos apóstoles pues están en una posición triangular. Vemos aquí dos fuertes triángulos. Y también vemos un pequeño triángulo en lo que es Jesucristo, ¿vale? Realmente lo que estamos viendo son tres triángulos donde esta composición entra y toma sentido, ¿vale? Ya veis aquí también la fuerte equilibrio que hay. Tenemos un elemento central, y si a este lado tenemos 6 apóstoles, a este lado tenemos 6 apóstoles. Si a este lado los 6 apóstoles están colocados sus cabezas en triángulo, a este lado sus cabezas están en triángulo. Y también vemos un flujo actancial de las miradas que nos llevan siempre al elemento central. No hay nadie que esté mirando hacia el otro lado, todos están mirando al elemento central, y es algo que también le cobra de vital importancia y de gran importancia al elemento central, ¿vale? El flujo actancial de las miradas, la dirección de las miradas también cobran una especial presencia en la forma en la que nosotros consumimos y devoramos las imágenes. Imaginaros vosotros hablando con otra persona, pues esa persona, si no la miráis a los ojos, o si ella no os mira a los ojos, pues es un poquito intranquilizador. O si ella o él eso están hablando con vosotros mirando a los ojos, y esa persona aparta la mirada un poquito a alguna escena que hay detrás vuestra, pues a vosotros siempre os entra una cierta intranquilidad, o a la persona con la que está hablando entra una cierta intranquilidad en la que quiere saber qué es lo que está mirando, y muchas veces esa persona se gira para ver lo que hay detrás vuestra,
¿Vale? No sé si alguna vez lo habéis probado, pero probarlo. Hablar con una persona, mirarle directamente a los ojos y en algún punto de la conversación mirar a algo que está ocurriendo detrás de ella. Esa persona seguramente se vea tentada a girarse y ver lo que está pasando detrás, ¿vale? El flujo actancial de las miradas, la dirección de las miradas es un punto importante a tener en cuenta en la composición de los cuadros, porque nos guían nuestra mirada. Nosotros queremos saber qué es lo que están mirando o señalando, ¿vale? Entonces, esto es un poquito el análisis compositivo de esta imagen, ¿vale? Fijaros en esa fuerte geometrización que existe, en ese peso tan equilibrado que hay. No hay un elemento que siempre contrapone al otro, ¿vale? Tal y como expliqué, si aquí hay 6 apóstoles, aquí hay 6 apóstoles, entonces no hay desequilibrio en la imagen, está muy equilibrada, fuertemente equilibrada y muy geometrizado, ¿vale? Pues, y con unos tonos muy planos, con un campo visual muy plano, no hay fondos y espero que este pequeño análisis compositivo que hemos hecho aquí todos juntos pues os sirva para entender mucho mejor otras imágenes que veréis en el futuro. Y como decía, esto ha sido el principio. Todas las semanas trataré de traer, o cada 3 o 4 vídeos trataré de traer otro análisis de otra obra, de otra pintura, y en este punto seguir mejorando nuestra percepción y nuestro análisis de las imágenes, para también mejorar nosotros nuestras composiciones, nuestras pinturas y cómo resolver ciertos problemas que nos surgen cuando estamos pintando un cuadro, cuando estamos generando una imagen nueva. Bueno, muchas gracias. Espero que os haya gustado esta clase y hasta la próxima.